Hola, bienvenidos a CIS Café. No olvides suscribirte a nuestro canal, activar la campanita de notificación y darle like a este video. Muy buenas tardes para todos. Darles la bienvenida a esta sesión de capacitación sobre documentos electrónicos del ecosistema de facturación electrónica. Me presento, mi nombre es Ginette Karina Martínez y soy la persona que va a estar con ustedes en este espacio tratando de este tema importante para que tengamos claro qué es lo que se nos viene a partir de febrero del 2024 con este tema de la factura electrónica de venta, con los documentos electrónicos equivalentes. Entonces, la idea es desarrollar esta capacitación de tal forma que ustedes comprendan la dinámica de todo este tema de facturación electrónica y que despejen dudas e inquietudes del ejercicio. Voy a compartirles una presentación y vamos a dar inicio. Bueno. Entonces vamos a empezar antes de tratar de la resolución 165 del 2023. Es importante entender el ecosistema de facturación electrónica con todos sus documentos electrónicos que lo conforman. Y es por esto que les voy a socializar un poco desde la parte magistral el normograma que conforma pues todos estos documentos electrónicos. Desde la resolución 42 del 2020 se venía trabajando pues ya una facturación electrónica con validación previa y desde allí también venía inmerso y definido pues esos documentos equivalentes electrónicos que se redujeron prácticamente a 12 y el cual pues van a entrar con unos cambios a partir de este año. Esta resolución de la 42 del 2020, pues ya nos permitía enviar nuestras facturas electrónicas con validación previa y en la medida que se fue madurando el proceso, pues asimismo empezaron a incorporarse más documentos electrónicos dentro del ecosistema de facturación electrónica. Iniciamos con factura electrónica de venta, pero recordemos que aquí nosotros también tenemos inmerso dentro de esta normatividad la factura de venta de talonario papel, que obedece o corresponde al uso de este documento cuando el facturador presenta inconvenientes tecnológicos. Y también pues tenemos nuestros documentos equivalentes que a hoy son físicos, a hoy, pero que se van a convertir de forma electrónica. También veníamos con un tema del POS, un proceso de transición, de la limitación de las 5 VTs que pues salió bajo la resolución 1092 y que pues teníamos un techo, ¿no? Para que pudiéramos facturar con sistema POS y que después de que se superara ese techo que antes era al año pasado 212.000 pesos, pues ya debía facturar electrónicamente. A hoy, con esta resolución que ya va a entrar en vigencia, pues va a desaparecer. El documento equivalente electrónico lo que va a conllevar es que dejemos todo lo que hemos manejado papel dentro de esos 12 documentos y estamos hablando de los peajes, bonocine, todo lo que es tiquete con el sistema POS, tiquete de máquina registradora con sistema POS, juegos localizados, entre otros que ya se encuentra dentro del decreto único reglamentario y que va a ser una realidad con este calendario de implementación, que dejemos este tratamiento tradicional que es con papel y lo pasemos de forma electrónica. Aquí también tenemos el recibido de la factura de los bienes y servicios. Recordemos que ese recibido se da bajo el tratamiento cuando nosotros otorgamos factura de electrónicas de venta a crédito y que dentro de esa resolución 85 del Radian, pues en su artículo 34 estableció de que se deben generar esos eventos de acuse de recibo, una confirmación mediante el acuse de recibo y recibo del bien o servicio para soportar costos fiscales, pero que adicionalmente también debemos manifestar la aceptación, ya sea en este caso expresa o el reclamo para que podamos constituirla como título o valor. Entonces, si la aceptamos, nos queda check, es decir, bien, para que se constituya como título o valor y es importante para que podamos soportar no solamente costos fiscales, sino que también lo podamos tener como una factura electrónica de venta como título o valor.
quiero hacer una aclaración al respecto y es que el hecho de que hagan estos eventos que les estoy comentando no quiere decir que sí o sí ya hagan parte del Radian. Simplemente es un puente que nos va a permitir a todos poder confirmar acusando y recibiendo esa factura para que podamos constituirla como título o valor. ¿Qué se necesita para implementar Radian? Que eso es un paso totalmente independiente, porque ese es el registro de la factura electrónica de venta como título o valor para hacer factoring y que esa factura electrónica circule en el territorio nacional que previamente cuente con estos eventos que les estoy mencionando. También tenemos el documento soporte de pago de nómina electrónica respaldado mediante la resolución 13 de febrero del 2021. ¿Qué les quiero decir con esto? Esta resolución se mantiene, sigue vigente. Cambios para nómina electrónica no tenemos por el momento, seguimos vigente con esta resolución. Tenemos el documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar. Y esto se respalda mediante la resolución 167 del 2021, que sigue vigente también. Contamos con la factura electrónica de venta como título valor, que era lo que ya les había comentado respecto al Radian, y pues como pueden observar viene este ejercicio de forma gradual. Colombia ya tiene más de 750.000 empresas implementadas con facturación electrónica, pero hay que tener en cuenta lo siguiente, y es que la DIAN ha visitado el comercio para verificar el cumplimiento sobre los procesos de facturación electrónica. Y como nos hemos podido dar cuenta, pues la misma DIAN ha sacado comunicados, los mismos medios de comunicación nos han informado. Y al año pasado, la DIAN sancionó 355 empresas por motivo de incumplimiento en los procesos de facturación electrónica. Entonces, esa situación se debe a que no aplicamos o no adoptamos mecanismos que nos permitan cumplir con nuestra obligación y que nos permitan estar al día, porque no es simplemente poder generar la factura electrónica, transmitirla a la DIAN, sino que también debemos tener en cuenta que dentro de este ecosistema, pues es la forma que nosotros ejecutamos este ejercicio. Por eso, cuando hablamos de facturación electrónica, no estamos hablando solamente del área de contabilidad o el área de facturación, el área de compras, no estamos hablando de todas las áreas que armonizan este ejercicio del ecosistema. Entonces, es importante que se integre dentro de las organizaciones en las que ustedes se encuentran, pues el manejo de todos estos procesos. Cuando les hablo de los cierres de establecimiento, las sanciones que estableció o que hizo la DIAN, pues esto se debe a casos como cuáles, se debe a situaciones como, por ejemplo, es deber de nosotros como facturadores, cada vez que se presta el bien o servicio, un almacén de cadena, entregar la factura. Y una de las opciones o mecanismos establecidos por las mismas empresas era preguntar si deseaba la factura. No, es por mandato legal se debe entregar la factura. Otra situación que se estaba presentando era que no entregaban la factura electrónica en el momento de la venta, sino que si la necesitaba el comprador o el cliente en este caso, que estaba adquiriendo el bien o servicio, pues le remitían a que se solicitara la factura electrónica mediante un correo electrónico. Y no debe ser así. Entonces, estos se han vuelto causales como el común denominador de este ejercicio, que almacenes grandes de cadena, empresas grandes como SA Olímpica, como El Éxito, como Jumbo, que han sido pues afectados por esta situación, porque para nadie es un secreto que en el momento en que nos cierran el establecimiento, pues ahí tenemos que asumir costos no solamente en dinero, sino también pues en tiempo, en ejecución, en todo lo que se desarrolla desde la parte operativa en una empresa. Dicho lo anterior, vamos a hablar de la estructura de la resolución 165 del 2023. Esta resolución básicamente incorpora los sistemas de facturación, introduciendo dentro de esta resolución lo que se ha proyectado desde la Ley 2155 del 2021, que modificaba
un poco el artículo 616-1 del Estatuto Tributario y le dio la autonomía a la DIAN para incorporar documentos electrónicos a este ecosistema. Esos sistemas de facturación estamos hablando de la factura de venta, los documentos equivalentes y todos los documentos electrónicos que establezca la unidad administrativa DIAN. Tenemos los documentos equivalentes electrónicos que pues antes de que llegaran a ser electrónicos estábamos hablando de solamente documentos equivalentes. Las autorizaciones de numeración, porque es importante tener en cuenta cuáles autorizaciones de numeración podemos nosotros gestionar ante el MUISCA para poder habilitarnos nosotros dentro del ejercicio de la facturación electrónica. La interacción, esa interacción es muy importante porque esa interacción tiene el propósito de manejar dentro del sistema de facturación electrónica, pues la interacción de inventarios, los sistemas de pago, la contabilidad con fines de control fiscal. El proveedor tecnológico, entonces para el proveedor tecnológico también debe establecer unos requisitos. De hecho, dentro de los cambios con el proveedor tecnológico, digamos que no fue tan relevante en materia normativa en el evento de que especifica los requisitos para poder ceder los contratos que se tiene activo con un cliente y que se pueda trasladar de un proveedor tecnológico a otro. Es decir, la decisión que ustedes tomen como facturadores si están hoy con un proveedor y después se van a cambiar hacia otro proveedor. La interoperabilidad, este es un término que ha empleado mucho la DIAN en sus capacitaciones y en esas sesiones de sensibilización, de información con los contribuyentes, y es que esa interoperabilidad, pues básicamente es la interacción o el manejo entre sistemas de información. Por eso cuando nosotros enviamos la factura electrónica y el adquirente va a recibirlo y él es facturador electrónico, él ya cuenta con una solución donde rápidamente tiene un sistema de recepción que le hace lectura de ese archivo que le llega y hace de inmediatamente pues una validación de aceptar, de recibir estos datos que son generados por parte del facturador. Esto es bien interesante porque el propósito de la DIAN es ese, que se maneje una interoperabilidad de la información a través de los sistemas de información. Nosotros como aliados, en este caso Siscafé, es parte de ese listado de proveedores tecnológicos que hacen parte de brindar las soluciones a todos los usuarios para que de una u otra manera los contribuyentes asimilen este proceso y lo manejen correctamente. Por eso es que está la empresa pues haciendo unas jornadas, compartir información, tener esta sesión, porque pues se nos vienen cambios importantes en el evento de que debemos tenerlos en cuenta a partir de febrero del 2024, pero podría decir que con esta evolución el sistema de facturación electrónica ya se ha madurado. Es decir, al principio fueron muchas novedades las que se presentaron mientras la DIAN ajustaba, mientras los proveedores también adaptaban, pero ya hoy es una realidad y ha estado mucho más estable, lo que ha conllevado a que la versión del anexo técnico que han incorporado para la factura electrónica de venta, pues ya no traiga consigo cambios que sean tan traumáticos o tan difíciles de nosotros adaptarnos a ellos. Dentro de esta resolución trae consigo dos anexos técnicos. El primero que tiene que ver con el 1.9 a la factura electrónica de venta. Y el segundo es la primer versión 1.0 del documento, de los documentos equivalentes electrónicos. Solamente trae consigo esos dos anexos. Finalmente, pues trae las disposiciones comunes, disposiciones transitorias, que ya vamos a hablar de ellos, y que hace parte integral de la resolución. Esta resolución salió el 1 de noviembre del 2023. Sin embargo, nosotros como proveedores tecnológicos y todos los proveedores tecnológicos cuentan con 3 meses para hacer la adaptación de las especificaciones técnicas para dejarlo disponible hacia los facturadores electrónicos. Entonces, es por esto que a partir del mes de febrero, me equivoqué acá en el 2023-2024, debemos iniciar con la aplicación de estos cambios. Entonces, es muy importante que lo tengamos en cuenta
porque pues esta resolución básicamente me integra todos los procesos del sistema de facturación, me habla de la factura electrónica de venta y nos habla de los documentos equivalentes electrónicos, que es lo que más nos atañe en este momento, porque ya existen unos calendarios de implementación y que debemos estar al pendiente y evaluar cada situación en el particular si vamos a pasarnos a ese POS electrónico o vamos a seguir haciendo la factura electrónica de venta. Desde el marco conceptual tenemos unas premisas importantes. La primera son los sujetos. Existen los obligados, los no obligados y lo más interesante del ejercicio son los voluntarios. Entonces, esos sujetos obligados y no obligados se encuentran hoy en el artículo 7 y el artículo 8 de la resolución en mención. Mecanismos técnicos y tecnológicos. Nosotros debemos pasar por unas fases para poder implementar los documentos electrónicos. Por eso es que iniciamos con el de habilitación y todos ustedes se han podido dar cuenta que en el ejercicio de facturar electrónicamente tuvieron que pasar por el ambiente de pruebas habilitación y luego de que surtieran estas pruebas, pues ya quedaban directamente listos para iniciar el ambiente de producción. Una vez inicia en el ambiente de producción, entonces tenemos la generación, que ya es la elaboración del documento, y la transmisión, que es cuando el facturador lo envía a la DIAN para la validación correspondiente. ¿Quién valida? La DIAN. Una vez se retorne la respuesta de la DIAN, que eso es en cuestión de nanosegundos, pues ya queda lista para la expedición, que es la entrega que le debemos hacer al adquirente por ese bien o servicio prestado. Y luego se encuentra la recepción, que es recibir el adquirente recibir pues ese archivo zip que contiene el XML de la factura y contiene la representación gráfica. Acá quiero hacer un paréntesis y es en lo siguiente. Considero muy importante que ustedes deban conocer que lo que les llega al correo comprimido en ese archivo zip, estamos hablando de un XML que contiene dos componentes importantes. El primero es el XML, el comprobante, es decir, el de la factura electrónica, y el segundo contiene lo que corresponde al application response, es decir, cuando ya se encuentra validado por la DIAN. Esto nos permite que se integre en una etiqueta llamado attach document. Entonces, cuando hacemos esto, nos va a permitir que nuestra recepción se armonice en el ejercicio del ecosistema de facturación electrónica y nos quede correctamente. Adicionalmente, tenemos los eventos y esos eventos se derivan después de hacer la recepción, es decir, de recibir ese archivo XML y que está inmerso o incorporado dentro del zip. Entonces, esos eventos resumidos, estamos hablando de el acuse de recibo, el recibo del bien o servicio, la aceptación expresa, el reclamo, que es el rechazo, o en su defecto, una vez realizado el recibo del bien o servicio, pues existe esa aceptación tácita, pero ya por parte del facturador. Requisitos. Las facturas electrónicas o los documentos electrónicos cuentan con unos requisitos comunes y unos requisitos específicos. Si hablamos de la factura electrónica de venta, pues no podemos, digamos que, unificarlo con lo que nos tiene reglamentado el del documento soporte de nómina electrónica. Entonces, cada uno tiene unos componentes propios. También tiene la firma digital, que es indispensable para poderla que sea validada por la DIAN, la numeración y el anexo técnico. Aquí les estoy ilustrando los documentos electrónicos y con esto, ¿qué les quiero decir? La resolución 165, en mi concepto, debió haber integrado o compilado todos los documentos electrónicos, pero no fue así. Solamente incorpora información de la factura electrónica de venta con sus notas débito-crédito y los documentos equivalentes electrónicos. Entonces, para aquellos que tengan dudas, inquietudes, digan, bueno, pero ¿qué viene para el documento soporte de nómina electrónica? ¿Qué viene para el documento soporte con sujetos no obligados a facturar? ¿Qué viene con el Radian? Pues acá no se va a efectuar ningún cambio porque no fue contemplado dentro de la resolución 165.
Es decir, que sigue vigente la resolución de nómina electrónica, documento soporte a sujetos no ligados a facturar y lo que respalda el Radian, que ya se lo socialicé en un principio. Entonces, ya entrando más en materia, la resolución 165 del 2023, que nos dice literalmente, por la cual se desarrolla el sistema de facturación, los proveedores tecnológicos, se adopta la versión 1.9 del anexo técnico de la factura electrónica de venta, se expide el anexo técnico 1.0 del documento equivalente electrónico. Recordemos que ahí ya me acobija los 12 documentos que se encuentran dentro del Decreto Único Reglamentario 1625 y que también ya venían establecidos en la Resolución 42 del 2020. Y se dictan otras disposiciones en materia del sistema de facturación. Teniendo en cuenta esto, la DIAN deroga la resolución DIAN 42 del 2020. Es decir, que acá me compila toda la información correspondiente a los sistemas de facturación, sujetos obligados, no obligados, requisitos, todo lo que debemos tener en cuenta para poder ejecutar pues todo este tema en el ecosistema de facturación electrónica, pero por la factura electrónica de venta y por los documentos equivalentes electrónicos. Deroga la resolución 42 del 2020, pero es importante tener en cuenta lo siguiente, esto es de manera temporal mientras llega, es decir, la resolución 42 va a quedar totalmente derogada cuando lleguen esos calendarios de implementación del POS electrónico y desde luego se cuenten esos 3 meses para la factura electrónica de venta. Dicho en otras palabras, a partir de febrero ya empieza el cumplimiento pues, de esos 3 meses para la factura electrónica de venta e inician los grandes contribuyentes para el sistema POS. Entonces, mientras se cumplen estos calendarios, ya queda totalmente pues, derogada la resolución 42 del 2020. Novedades dentro de la resolución 165. Lo primero que debemos tener en cuenta es la validez de la factura en papel. Acá dice que solo tendrá validez cuando el facturador electrónico presente inconvenientes tecnológicos o durante los 2 primeros meses que aquellos que adopten el régimen simple de tributación. Cuando hablamos de factura en papel, hay un documento que se utiliza para temas de inconvenientes tecnológicos, ¿sí? Y esos inconvenientes tecnológicos, pues debe estar respaldado también con una propia autorización de numeración que se llama factura de talonario papel. Nosotros le llamamos en el común denominador, pues, el contingencia, pero realmente lo que hacemos referencia es a esos inconvenientes por parte del facturador y que se denomina factura de talonario papel. Adicionalmente, tenemos requisitos en la factura. Cuando hacemos referencia a los requisitos en la factura, estamos hablando de la discriminación de nuevos tributos. La reforma tributaria, Ley 2277 del 2022, trajo consigo la discriminación de nuevos tributos y estamos hablando de los impuestos saludables, que es el IVUA, el ICUI. También estamos hablando de lo correspondiente a los impuestos de plásticos de un solo uso para embalajes, empaques. Permítame un momento, por favor. Bueno, y básicamente, pues ahorita les voy a socializar otros más que se incorporaron para que se discrimine mejor la información y estos datos se envíen mediante el XML. Un paréntesis que quiero hacer y es que estoy compartiéndoles un bosquejo, empezando de lo general, explicándole las novedades. Entonces, hay una sección habilitada pues de preguntas y respuestas para que diligencien sus preguntas ahí, mientras pues yo voy desarrollando la capacitación. Estas se atenderán ya al finalizar para poder desarrollar este tema que es amplio y que quiero abordar pues lo más importante que quisiera que se llevaran de esta sesión. ¿Estamos? Bien.
Nuevos sujetos no obligados a expedir factura. Acá se encuentran las juntas de acción comunal, siempre y cuando no requieran solicitar devolución y o compensación de saldo a favor IVA. Esto se incorpora con el decreto 442 del 2023 y se formaliza mediante la resolución 165. Entonces, para aquellos que manejen esta actividad, pues tenerlo en cuenta. Identificación de agentes de retención de IVA. Los que se encuentren designados con esta calidad debe discriminarse en la representación gráfica de las facturas electrónicas y pues deben incluirse. ¿Qué pasa? En la resolución 42 nos daban unas precisiones y nos decía, deben salir en la representación gráfica lo que indique el artículo 437-2 del Estatuto Tributario, pero los numerales de las entidades estatales, de la nación, en este caso el 1, también los que sean catalogados como grandes contribuyentes, y había otro, si no estoy mal, el numeral 7, que corresponde a las sociedades de comercio internacional, entonces que se dedicaran a estas actividades. Ahorita con esta resolución contempla todo lo que indica el artículo 437-2 del Estatuto Tributario. Entonces, si ustedes se encuentran catalogados con esta calidad, pues debe salir dentro de la representación gráfica. Exclusión de documentos electrónicos, digamos que le di esa denominación, pero básicamente lo que les quiero decir fue lo que les comenté previamente, y es que en esta resolución pues no se incluye ni el documento soporte de nómina electrónica, documento soporte a sujetos no obligados a facturar y tampoco el radial. Para efecto de software gratuito DIAN, no se encontrará disponible los documentos equivalentes electrónicos, es decir, este tema que viene de dejar todos esos documentos equivalentes a papel y que vamos a pasar a los electrónicos, pues la DIAN no va a brindar la solución gratuita para este tipo de escenarios. Entonces ahorita les voy a detallar un poco cómo queda la figura y la premisa para que ustedes tomen decisiones. Les voy a dar elementos de juicio para que tomen decisiones y también el punto de vista de parte del proveedor tecnológico para que ustedes puedan cumplir de igual forma con esta obligación dentro de los sistemas de facturación. Los sujetos no obligados a facturar podrán usar el uso del servicio para generar los eventos electrónicos a los vendedores. Estamos hablando, por ejemplo, del artículo 34 de la resolución 85, pues nos hace referencia que cada vez que hagamos facturas electrónicas de venta a crédito, el adquirente deberá confirmar mediante un mensaje electrónico o, en este caso, un evento de confirmación de acuse de recibido y recibo del bien o servicio. Y pues claramente no todos los adquirentes tienen la solución de un software para poder generar estos eventos, entonces la DIAN brinda esa posibilidad para que se pueda registrar y simplemente genere los eventos. Algo a tener en cuenta es que en el artículo 42 de esta resolución, lo quise traer literalmente, y es que nos hace referencia a las autorizaciones de numeración, a los conceptos por los cuales podemos hacer gestión de las autorizaciones de numeración. Son 4. Entonces, no quiere decir que porque existan N cantidad de documentos electrónicos, absolutamente todos tengan autorización de numeración. El primero es la factura electrónica de venta, que es la que pues ya todos nos hemos adaptado, que es cuando se utiliza dentro de la normalidad de la operación. El segundo es la factura de talonario de papel, que corresponde a esa numeración que debemos solicitar para cuando nosotros como facturadores tengamos contingencia. Documentos equivalentes expedidos por las máquinas registradoras con sistema POS. Es el único documento equivalente que tiene su autorización de numeración. Y el documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a expedir factura de venta o documento equivalente. Entonces, de pronto, si se piensa en el escenario factura computador, otro tipo de autorizaciones de numeración, no, estamos hablando de estas que son las que están en la reglamentación. Esta es una imagen, la que está en el costado derecho inferior,
sobre las que habilita actualmente la DIAN a través del MUISCA. Entonces podemos ver pues los documentos equivalentes y ahí está para el POS, la factura electrónica de venta, factura de talonario de papel y pues el documento soporte que es a sujetos no obligados a facturar. Quiere decir que, por ejemplo, documentos como nómina electrónica no hay que generar o no hay que gestionar una autorización de numeración. Bien, la vigencia de la autorización. La autorización de la numeración consecutiva tendrá vigencia hasta de 2 años a partir de la asignación, vigencia máxima de 2 años a partir de la asignación que realice la DIAN. Y algo que agregó, esto estaba literalmente hasta donde les leí con la resolución 42. Pero ahora con la resolución 165 agregaron algo más y dice, y no podrá expedirse por un término menor. Quiere decir que es o dos. Tuve la oportunidad de participar en unas charlas de la DIAN y directamente ellos daban su posición al respecto, en el que decían de que se volvía un poco tedioso el tema de habilitar los 6 meses, los 12 meses, los 18 meses, pues para poder generar su autorización de numeración, que primero hacemos la solicitud y que finalmente nos queda mediante un formato, un formulario denominado con un código 1876. Entonces, esta resolución lo que nos dice con esa vigencia de autorización es que serían 2 años. Decirles que a hoy eh, esta vigencia de autorización no está todavía actualizada en el MUISCA. De pronto la incorporen a partir de febrero, pero este es el propósito que trae desde la parte conceptual normativa y que si nos vamos a la práctica, pues todavía falta de que ellos hagan esa adaptación. De hecho, están haciendo adaptaciones porque con Siscafé como proveedor tecnológico están en esa fase y con todos los proveedores tecnológicos de hacer las pruebas para el documento equivalente electrónico con sistema POS. Calendario de implementación. Para los calendarios de implementación, pues acá establecen esos calendarios para los documentos equivalentes electrónicos, es decir, los 12 documentos que acobija este documento equivalente electrónico, y pues inician con los facturadores con sistema POS. Ya ahorita vamos a ver a detalle cómo es que es el desglose de este calendario y para iniciar pues esta adaptación y aplicación a los que haya lugar. Aplicabilidad del anexo técnico 1.9. Quiere decir que a partir de febrero del 2024 llegan esos cambios con el anexo técnico 1.9 y pues vienen unos cambios de forma, otros que hay que darles tratamiento, pero decirles desde la parte de adaptación técnica del proveedor y en general de todos los proveedores, no fue de fondo pues a hacer como estos ajustes porque pues ya viene con una normalización y una estabilidad dentro del ejercicio de adaptación. Acá quise traer otra imagen directamente desde la norma y es que tenemos el artículo 66. Este es igual que la resolución 42, pero lo consideré pertinente porque se le ha dado unas interpretaciones diferentes. Entonces, ¿qué nos dice? Idioma y moneda en el contenido de los documentos que hacen parte del sistema de facturación. Se debe utilizar el idioma español y el peso colombiano en la generación de los documentos que hacen parte del sistema de facturación. Recordemos que los sistemas de facturación son la factura de venta, los documentos equivalentes y los documentos electrónicos. Sin perjuicio que además de expresar el respectivo valor en pesos colombianos, puede expresarse en otra moneda y en un idioma distinto al español. ¿Esto qué quiere decir? Y la DIAN lo aclaró mediante una de sus sesiones. Nosotros, pues también hemos tenido la oportunidad de tener sesiones como aliados de ellos, pero también como independientes. Y ellos aclaran y dicen, el idioma en el que se debe sacar las facturas electrónicas, por ejemplo, las de exportación, debe ser en peso colombiano y utilizar el idioma español. Si necesita un idioma diferente, si necesita que se exprese en una tasa de cambio diferente, en una moneda diferente, pues debe adicionar pues al que se maneja como principal dentro
del sistema de facturación electrónica en Colombia. ¿Listo? Entonces, esto como para tenerlo en cuenta, porque ellos hacían la observación de que habían empresas que hacían facturas de exportación y directamente las generaban o mediante la representación gráfica en dólares y no cumplían pues sacándola primero con el idioma español y el peso colombiano, que es lo que manejamos. Recordemos que si necesitamos expresarlo de otra manera, entonces pues debe ser adicional. Bien, acá es un formato que la DIAN genera y él hace un paralelo para esas facturas de exportación. Entonces acá lo podemos tener en cuenta dentro del ejercicio de este tema, que no es una novedad, pero consideré pertinente socializarla para que quede claro. Ahora vamos a iniciar con las novedades de facturación electrónica o de la factura electrónica de venta del anexo técnico 1.9. Muy concentrados en esta parte. Lo primero que tenemos es una regla de rechazo que va a validar la DIAN a partir de febrero del 2024. Respecto al nombre o razón social del emisor, debe corresponder al informado en el RUT y debe coincidir con el NID informado. Si ustedes han tenido la oportunidad, cuando envían las facturas electrónicas, él retorna unos mensajes con reglas de notificación. Y él ahí dice, próximamente se va a validar que el RUT y los datos del RUT respecto al NID y la razón social coinciden. ¿Sí? Notificación. ¿Por qué? Pues porque no ha entrado en vigencia el anexo técnico 1.9. Pero lo que quiere decirnos esto por parte del emisor, es decir, de parte del facturador, es que, por ejemplo, yo tengo mi NID, está correcto, bien, pero tenemos el nombre de la razón social o el nombre de la empresa, digamos, Ciscafé T SAS. O sea, le agregué una letra adicional, entonces ya la DIAN va a validar y dice, este NID no me corresponde al nombre o razón social de la empresa. Por ende, le voy a generar una regla de rechazo y hasta que no corrija ese dato, no lo voy a validar para que quede en orden esa factura. Entonces, debemos tener en cuenta que nuestros datos desde la información de la empresa debe quedar completamente y muy bien diligenciada para que no se nos genere esta regla de rechazo. Entonces estamos hablando que coteja o confronta el NID de la empresa con el nombre o razón social, que debe estar tal cual como lo tienen en el RUT. La segunda novedad tiene que ver con las notas crédito. Es el indicador del tipo de operación cuando se utiliza el código 2 de la tabla, una tabla, eso tiene que ver con el anexo técnico, concepto de anulación para notas crédito. Contexto. Las notas crédito se tienen dos opciones para afectarlas o realizarlas. La primera es la nota crédito que referencia una factura electrónica. Recordemos que esa nota crédito que referencia una factura electrónica solamente la podemos realizar cuando podemos afectar las facturas electrónicas de venta que aún no han sido aceptadas tácitamente o expresamente. Y tenemos un segundo que son las notas crédito sin referencia a factura, precisamente para estas empresas que necesitaban hacer las notas crédito porque necesitaban hacer una devolución, un ajuste de precio, bueno, la causal que hayan considerado, pero pues no la podían afectar porque el anexo técnico ha sido claro en especificar de que no se puede afectar en una nota crédito facturas electrónicas de venta que son previamente aceptadas. Dicho lo anterior, entonces les quiero mostrar lo siguiente. En el costado derecho estoy mostrando las causales que corresponden a aquellas que yo puedo afectar al momento de hacer mi nota crédito. Entonces, el que dice antes es el que estamos manejando ahora y el que dice ahora, pues es básicamente lo que va a entrar en uso a partir de febrero del 2024. Entonces, ese antes tiene un listado de conceptos, tiene 5: la devolución parcial de los bienes y o no aceptación parcial de servicio, anulación de la factura electrónica, rebaja o descuento, ajuste de precio y otros. Voy a hacer un paréntesis ahí. Esta regla que les acabé de leer dice el indicador de tipo de operación, en este caso de la nota crédito,
Cuando se utiliza el código 2, es decir, la tabla corresponde al listado de la causal, es decir, de estos conceptos que estamos viendo en el costado derecho, devolución, anulación, rebaja. ¿El código 2 a qué corresponde? Anulación de factura electrónica. Entonces, lo que me dice es que el concepto de anulación para notas crédito. Ese concepto de anulación no debe ser afectado con la nota crédito sin referencia a factura porque le va a generar una regla de rechazo. Entonces, y tiene pues sentido, tiene lógica, porque si yo no estoy afectando una factura electrónica, ¿qué voy a anular? Porque voy a colocar el concepto de anulación de factura electrónica cuando ni siquiera la estoy referenciando. Entonces, esto pues ya no empieza a validar la DIAN. ¿Qué modifica dentro de este listado de causales? Entonces tenemos que la opción otros, que es el punto 5 del cuadro que tenemos a hoy, ese otros prácticamente era esa opción utilizada que cuando no encontraban el concepto que asociara la causal de la devolución del 1 al 4, pues simplemente optaban por el 5. La DIAN dejó esto como un concepto muy amplio. ¿Por qué? Porque pues básicamente cuando ellos querían identificar a qué correspondía otros, pues simplemente no podían hacerlo porque se fue toda como la información allí cuando no lo clasificaban del 1 al 4. Entonces ese es el manejo que ellos identificaron por parte de los contribuyentes de que otros, pero ¿otros qué? ¿Sí? Para efecto pues del control de información que ellos hacen. Retira ese concepto otros, esta resolución, y a partir de febrero del 2024 quedan dos adicionales o reemplaza la quinta y deja una adicional. ¿Cuáles son? Descuento comercial por pronto pago y descuento comercial por volumen de ventas. Este es el listado de las causales de devolución que ustedes van a poder afectar al momento de hacer las notas crédito. Entonces ya ustedes van a decir, bueno, ya yo no puedo utilizar la opción otros porque me la deshabilitan. Entonces voy a mirar si esa nota crédito que estoy realizando, ya sea con referencia a factura o sin referencia a factura, corresponde a la causal de devolución parcial, anulación, rebaja, ajuste de precio, según sea el caso. El código 22 solo podrá ser utilizado siempre y cuando afecten el periodo de facturación. Mucha atención en este punto. Actualmente manejamos esos dos tipos de notas crédito que fue los que les mencioné, con referencia a factura y sin referencia a factura, ¿cierto? El 22 es la nota crédito sin referencia a factura. La DIAN busca tener un control sobre esas notas crédito electrónicas que no referencian facturas, porque se hacen, colocaban la causal, pero pues no rastreaba como tal la información a qué factura hacía referencia. Entonces, ellos incorporaron dentro del anexo técnico 1.9 un campo denominado invoice period, que quiere decir periodo de facturación. En el ejercicio, ¿cómo se manejaría? Por ejemplo, yo hago una nota crédito el 20 de abril del 2024, pero voy a hacer una nota crédito sin referencia a factura porque ya fue previamente aceptada y la voy a hacer de una factura del 15 de enero del 2024. Cuando dice el periodo de facturación es que ese nuevo campo, los proveedores tendrán que habilitar un nuevo campo para que coloquen la fecha y puedan referenciar de manera informativa a qué factura o el periodo de la factura al cual hacían la alusión, ¿sí? No quiere decir que yo voy a afectar la factura, voy a trasladar los datos, no. No quiere decir que la nota crédito me deba quedar con la fecha contable o de generación con la fecha de la factura, tampoco. Lo que quiere decir es que la nota crédito en el momento en que se realiza, para el ejemplo, en el mes de abril, queda en el mes de abril, pero va a haber un campo informativo donde ustedes van a poder referenciar a qué periodo hace referencia esa factura que no pudo cruzar, pero que debe informarle a la DIAN a qué hacía referencia, ¿listo? A qué periodo correspondía esa factura. Eso en primera instancia. En segunda instancia, lo que nos indica el anexo técnico es que esa nota crédito sin referencia a factura
que corresponde con lo nuevo en el periodo de facturación, no se puede afectar dos periodos diferentes en una nota crédito. Por ejemplo, tengo una nota crédito del 20 de abril del 2024 y voy a hacer una nota, pues haciendo alusión de un concepto de evolución de mercancía, por ejemplo, de una factura del mes de enero, del 20 de enero del 2024, pero también tengo otra que corresponde al 5 de febrero del 2024. En esta situación no se podrá elaborar la nota crédito sin referencia a factura. Se puede elaborar nota crédito sin referencia a factura cuando se trata del mismo periodo de facturación. Entonces, si tiene periodos diferentes, de pronto porque quieren hacer alusión de enero, de febrero, no puede hacerse, tendría que hacerse dos notas crédito. ¿Estamos? Si vamos a hacer la nota crédito solamente pues haciendo alusión a una factura, pues va a tener un periodo y en este caso, por ejemplo, va a ser el de enero, entonces van a referenciar de manera informativa, no va a afectar la fecha contable, no les va a generar de pronto un impacto desde la parte financiera, sino simplemente es para reportar este dato a la DIAN mediante el XML. Bueno, acá viene un punto importante que corresponde a una regla de rechazo que entra en vigencia pues a partir de febrero. Y dice, validan que la fecha de generación de la factura sea igual a la fecha de la firma. Mucha atención también en esta parte. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros actualmente con este anexo técnico, él nos permite elaborar las facturas electrónicas con 10 días de diferencia anteriores o posteriores. Es decir, si hoy estamos, por ejemplo, 25 de enero, pues yo podría hacer hoy 25 de enero una factura electrónica con fecha contable del 20 de enero, porque está dentro de los 10 días. Si yo voy a hacer una factura anticipada 25 de enero, pero con fecha contable del 28 de enero también lo permite porque está dentro de los 10 días posteriores. ¿Qué nos dice esta regla y qué cambio viene acá de validación? O sea, digamos que más allá del proveedor, porque lo que les estoy contando es lo que nos va a validar la DIAN, es que la fecha en el momento en que se elabore la factura electrónica se debe dejar la fecha de generación de ese mismo día para que se pueda transmitir y sea validada por la DIAN. Porque si le asignamos fechas diferentes, pues ya la DIAN nos va a arrojar esta regla de rechazo. Por eso nos dicen que la fecha de generación, que es prácticamente la contable, pues debe ser igual al de la firma. Todos sabemos que uno de los requisitos de la factura electrónica de ventas es que tenga su firma digital, ¿bien? Y esta firma, pues, se va a firmar, está compuesta por una fecha, y esa fecha es del día real en el que está transmitiendo la información o el que le está validando la DIAN. Entonces, si nosotros hacemos una factura electrónica, hoy 25, reitero, la firma nos va a quedar con hoy 25, pero si pretendemos que la fecha contable nos quede con el 20 de enero, pues ya nos va a salir automáticamente la regla de rechazo. ¿Qué hay que analizar en este ejercicio? Esto aplica para las facturas electrónicas de venta, para las notas crédito y para las notas débito. Para aquellos que se preguntan, ¿y entonces la nómina electrónica? ¿Y entonces el documento soporte? Entonces, estos no son afectados. Recordemos que la resolución 165 solamente nos habla de la factura electrónica de venta y de los documentos equivalentes electrónicos. Entonces, vamos a validar la fecha de generación de la factura que sea igual a la fecha de la firma. Vamos a hacer un análisis del impacto que tendría esta regla. Porque ustedes dirán, bueno, pero yo hago facturas anticipadas, yo acumulo lo del mes, por ejemplo, los servicios médicos que acumulo para fin de mes hacer la factura electrónica, no me alcanza dentro del mes pues para hacer la factura, entonces yo normalmente lo hago los primeros días del mes siguiente. Hay que analizar esos escenarios en sus empresas. El primer impacto que considero que hay aquí
y es en el cierre contable. ¿Por qué? Porque si llegamos, digamos, el 5 de enero del 2025, vamos a hacer una factura correspondiente al 28 de diciembre del 2024, automáticamente va a ser rechazada. ¿Por qué? Porque está esta regla de validación. ¿Qué impacto tiene? Pues tiene un gran impacto, porque si nosotros estamos haciendo una factura electrónica tarde, en este caso el 5 de enero que corresponde al mes de diciembre, pues esos ingresos que son base para cálculo de impuestos y vende productos grabados, pues no me van a quedar dentro del periodo gravable 2024, sino ya quedaría para el 2025. Entonces debemos tener mucho cuidado en ese sentido, porque si hacemos una factura electrónica 40 millones de pesos, entonces estos son valores que nos representan, ya sea este monto, arriba, abajo, nos va a impactar en el ejercicio. Otro impacto de análisis dentro del mismo periodo contable fiscal. ¿Por qué? Porque nosotros presentamos declaraciones tributarias de IVA, de retención en la fuente. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer una factura el 3 de marzo, por ejemplo, el 3 de marzo, correspondiente a el 27 de febrero del 2024. Si usted está obligado a presentar la declaración de forma bimensual, pues simplemente esa factura ya no le quedó dentro del primer bimestre, sino que ya le queda dentro del segundo bimestre. Eso hay que tener cuidado frente a la planificación que ustedes manejan tributariamente, ¿sí? Porque así como ustedes lo transmiten, pues así mismo lo va a recibir la DIAN y pues le va a quedar registrado ya sea en el periodo de febrero o en el periodo de marzo. Si lo hacemos en el ejemplo que les estoy diciendo, pues claramente no nos lo va a dejar registrar dentro del periodo de marzo, sino en febrero, disculpen, sino que va a quedar en marzo. Algo también a tener en cuenta es lo siguiente, digamos que las organizaciones son adaptables en algunas cosas, en el ejercicio que le podemos dar manejo. Si ustedes hicieron, por ejemplo, prestaron el servicio de un producto o vendieron un producto, prestaron un servicio el 20 de enero. Entonces, pero hasta el 21 de enero van a hacer la factura electrónica. Si ustedes hacen el 21 de enero la factura electrónica, debe quedar con la fecha contable del 21. No van a poder cambiarla a la del 20. Hasta ahí quiero que quede muy claro. Pero digamos que el impacto ahí es menor. ¿Por qué? Porque pues estamos dentro del mismo mes. Entonces ya es un manejo que cada uno le puede dar. Que yo estoy acostumbrado a hacer la factura acumulada o a fin de mes, el 28, el 29, haga su factura. Pero lo que debe tener en cuenta es que si ustedes hacen esa facturación el 29 de cada mes, digamos el 29 de marzo, pues la fecha contable les va a quedar con la del 29 de marzo. ¿Listo? Si la estamos haciendo el 29 de marzo, pues va a quedar la fecha contable con la del 29 de marzo. ¿Por qué? Porque si le cambian a una fecha del 25, del 2, del 3, del 5, pues simplemente la DIAN les va a generar la regla de rechazo que les estoy mostrando y eso va a generar implicaciones en el ejercicio. Factura electrónica de ventas TAI. Notas crédito, notas débito. Entonces, digamos que acá lo que buscan es que esa nota crédito aplique la misma figura. Si yo estoy haciendo hoy una nota crédito, pues no cambiarle la fecha, que sea una fecha anterior, inferior o posterior. Lo mismo con el ejemplo que les hice ahorita, pero entonces con las notas crédito y las notas débito. No quiere decir que entonces si yo voy a hacer una factura electrónica de venta, entonces hoy mismo tengo que hacer la nota crédito. No. Lo que quiere decir es que ustedes pueden hacer sus notas crédito o débito, pero el día en que la están realizando, ese día debe quedar la fecha de generación que corresponde a la contable. Otro cambio tenemos este sí es más de forma. Resulta que dentro de las tablas referenciadas se encuentran los tipos de identificación, que es lo que me permite asociar pues a cada tercero que yo manejo, ¿cierto? Para la facturación o para las compras, etcétera, etcétera. En este caso, como estamos hablando de la factura electrónica de venta, entonces estamos hablando de la factura de venta o documento equivalente.
Se incorpora el código 48 correspondiente al permiso de protección temporal. Ese permiso de protección temporal no es nuevo dentro de la normatividad en general, porque pues ya venía contemplado en la resolución 2012 del 2022, más o menos es esa, que fue expedido por el Ministerio de Salud, ¿sí? Para efecto de reportar información de la pila. Pero ¿qué sucedía? Eso fue en el 2022 y veníamos con el anexo técnico del 2021. Entonces faltaba de que la DIAN actualizara esos anexos técnicos y pudiese incorporar este 48. Es por esto que a la fecha, pues se han venido reportando como un permiso especial de permanencia electrónicamente. ¿Por qué? Porque pues dentro de las especificaciones técnicas no se había contemplado el 48 porque venía del 2021 y porque no se había sacado esta resolución que hoy es una realidad. Entonces, ustedes van a poder crear común y corriente su tercero con el tipo de identificación permiso de protección temporal y pues este código se va a reportar mediante el XML a la DIAN. Tengo un comentario para realizar aquí y es, la resolución me habla es de la factura electrónica de venta, no me hace referencia a la nómina electrónica, ¿sí? Si yo tengo un empleado, un colaborador que tenga este tipo de identificación, allá en el anexo técnico de la nómina electrónica sigue con 47. Pero aquí ya está con código 48. ¿Cuál es mi opinión frente al ejercicio que he tenido la oportunidad de participar con facturación electrónica? Que aunque no haya salido la norma de los anexos técnicos de la nómina electrónica, muy probablemente para generar una armonización en el ejercicio, pues la DIAN no solamente va a validar ese 48 para la factura electrónica de venta y documentos equivalentes, sino también lo va a tener en cuenta y va a permitir que se envíe de manera correcta con la nómina electrónica dentro del ejercicio práctico, porque normativo, literalmente, para nómina electrónica no estaría habilitado. Pero pues yendo al tema de la armonización del ecosistema de facturación electrónica, ese es mi concepto. Entonces hay que esperar cómo evoluciona el ejercicio para cuando hagamos la transmisión de un tercero o de un cliente que tenga este tipo de identificación. Nuevos tributos. Entonces, les había hablado algo al principio, pero dentro de los nuevos tributos se encuentra el impuesto al consumo de licores, el impuesto nacional de productos plásticos, el impuesto a las bebidas ultraprocesadas azucaradas, que hace parte de los impuestos saludables, y el impuesto a los productos comestibles ad valorem. Nosotros ya veníamos pues reportando lo que era ad valorem, el impuesto pues departamental de licores, pero vemos dentro de esas especificaciones de que piden detalles para que tengan una mayor precisión de cómo están calculando, determinando el impuesto. Entonces, pues aquí los proveedores deben hacer una adaptación de su software, de la solución que brindan para que puedan transmitir correctamente esta información con la facturación electrónica. ¿Qué ocurrió con los impuestos saludables? Que este fue así, corriendo. Es decir, que este no se esperó los 3 meses. O sea, ya hoy ya se debe estar reportando con el código 34 el impuesto a las bebidas azucaradas y con el 35 el impuesto a los productos comestibles. Y de hecho hoy es una realidad para todos, ya se debe estar reportando así. De hecho, en los últimos días de octubre, pues salió un concepto de la DIAN hablando al respecto, haciendo referencia al respecto de que los impuestos saludables debían referenciarse con estos códigos para efecto de la facturación electrónica. Los responsables tendrán que discriminar estos nuevos tributos en la factura de venta. Los que son nuevos, ¿no? Bien. Bueno, entonces hasta aquí vamos con lo que corresponde a la factura electrónica de venta. Vamos a ver cómo vamos. Y pues vamos a hablarles de los documentos equivalentes electrónicos. Este es un tema amplio y aunque considero que no es tan amplio como en otras oportunidades, me he tomado el espacio de explicarles con ejemplos, con detalles,
para que puedan comprender el ejercicio, porque a nosotros como proveedores, en el caso Siscafé, nos interesa mucho de que quede claro para que cuando ustedes llegue ese momento de la implementación de esos cambios más bien, pues ya ustedes tengan conocimiento a qué hace referencia. Documentos equivalentes electrónicos. Tenemos 13 documentos equivalentes electrónicos, pues incluyendo dentro de este el documento equivalente electrónico, que se convierten 100% electrónicos. Estos documentos equivalentes hacen referencia pues a los que ya se encuentran previamente en el DUR. Ese es el Decreto Único Reglamentario 1625 del 2016 y que cuentan con un calendario de implementación que se encuentra en el artículo 23 de esta resolución 165. Lo primero que tenemos son los primeros. ¿Quiénes son los primeros en empezar con la facturación con tiquete de máquina registradora POS? Y acá tenemos por grupos, 3 grupos. El primero comienza el 3 de febrero del 2024 y son los grandes contribuyentes que estén utilizando sistema POS. El segundo es el 1 de marzo, que es el grupo más grande. Declarantes del impuesto sobre la renta que no tengan la calidad de grandes contribuyentes. Si usted ahorita es facturador electrónico, no tiene la calidad de grande contribuyente, pero utiliza la factura con sistema POS, entonces tendría la obligación de implementar este cambio a partir del 1 de marzo del 2024. Y el 1 de abril del 2024 se encuentran los no declarantes del impuesto de la sobre la renta y los sujetos que no tengan ninguna de las calidades mencionadas. Entonces, acá es importante analizar quiénes son sujetos que corresponderían pues a esta obligación de pasarse del post papel tradicional al documento equivalente electrónico con tiquete de máquina registradora POS. ¿Qué les sugiero analizar al respecto? Recordemos de que debemos revisar los obligados a facturar. Esos obligados a facturar, dentro de eso se encuentran los comerciantes, pero dentro de las excepciones que se encuentran, pues también nos habla de lo que está en el artículo 437 del Estatuto Tributario. Entonces, en el parágrafo 3, pues hay unas condiciones que ustedes deben evaluar si son sujetos o no a estas calidades mencionadas. ¿Por qué? Porque en primera medida o en primera instancia podemos hablar de que están incluyendo a todos los que hoy están facturando con sistema POS. Entonces, todos los que estén facturando con sistema POS, se cumplen estos calendarios de implementación y ya no hay nada que hacer con ese sistema POS tradicional porque no va a tener validez. Básicamente, lo que vamos a tener es que debamos pasarnos pues al documento equivalente electrónico sistema POS. Con esto desaparece el límite de las 5 VTs, lo que les decía a ustedes al principio de la resolución 1092, y es que ese límite, bueno, yo puedo facturar post tradicional, que es el que entrego físico, que, que si supero este tope, entonces debo facturar electrónicamente. Entonces eso desaparece porque pues ya está todo 100% electrónico, no tenemos necesidad, o la DIAN no vio la necesidad de que se siguiera utilizando y tiene todo el sentido. Tanto la factura electrónica de venta como el documento equivalente electrónico servirá para soportar costos fiscales. Esto se encuentra en el artículo 27 de esta resolución. Entonces, ustedes se preguntarán, bueno, ¿y entonces cuál es la diferencia? Las características son prácticamente iguales, solo que una es factura de venta y otro es documento equivalente con sistema POS. ¿Qué aspectos a tener en cuenta en este punto? Mucha atención. Primero, el emisor puede optar por hacer factura electrónica de venta y documento equivalente electrónico con sistema POS al mismo tiempo. Sí, eso es posible de que opte las empresas por seguirlo manejando. Es decir, sigue con su factura electrónica, pero los que utilizan al mismo tiempo sistema POS, pues se inhabilitan con esos rangos de autorización de numeración del POS tradicional y empiezan con el POS electrónico. ¿Lo pueden hacer? Lo pueden hacer. ¿El emisor puede optar por hacer solo factura electrónica de venta? Sí. Si nosotros vemos la premisa
que les coloqué tanto la factura electrónica de venta como el documento equivalente electrónico servirá para soportar costos fiscales. Ojo, ahí que debemos tener en cuenta, servirá para soportar costos fiscales siempre y cuando en el documento equivalente electrónico con sistema POS se identifique. Con sistema POS se identifique. ¿Para qué? Pues para que pueda soportar esos costos fiscales. Nombre o razón social, número de identificación y correo electrónico. Y tercero, el emisor puede optar por hacer solo documento equivalente electrónico con sistema POS. Entonces dejé un interrogante. ¿Qué sucede? Voy a ingresar a la ley 2277 del 2022. Quiero mostrarles algo sobre el particular. En el artículo 36 de esta reforma tributaria que tenemos activa, hace una precisión importante. En términos generales podríamos decir, pues si me sirve para soportar costos fiscales el documento equivalente electrónico, que en este caso estamos hablando sistema POS, pero en general pues son todos, pero en este caso sistema POS, pues ¿para qué voy a implementar ese de POS tradicional a POS electrónico si ya me va a servir la factura electrónica de venta? ¿Qué sucede? Dentro del artículo 336 de esta reforma, renta líquida gravable de la cédula general, correspondiente pues a lo que se da tratamiento a las personas naturales, hay un punto 5 que incorporó que dice, las personas naturales que declaren ingreso de la cédula general a los que refiere el artículo 335, que adquieren bienes o servicios, podrá solicitar como deducción del impuesto sobre la renta, independientemente tenga o no la causalidad con la actividad productora de renta del contribuyente, el 1% del valor de las adquisiciones, sin que exceda 240 VT y siempre y cuando cumpla pues algunos requisitos. Cumpla los siguientes requisitos. Entonces, uno de los requisitos que nos dice que la adquisición del bien y o del servicio esté soportada con factura electrónica de venta con validación previa. Entonces, para que estas personas puedan soportar este beneficio que le trajo la reforma tributaria a las personas naturales, tendría que ser con factura electrónica de venta. Claramente lo dice. ¿Qué les puedo decir al respecto? La recomendación por parte del proveedor y en términos generales es que se vayan por la factura electrónica de venta. No se desgasten en el ejercicio de implementar un POS electrónico cuando tiene prácticamente las mismas características de la factura electrónica de venta. ¿Qué debemos tener en cuenta entonces con este aspecto que les estoy diciendo? La factura POS, papel, desaparece completamente y ahí tendríamos que hacer una gestión de inhabilitación de la numeración y tendrían que pasar al documento electrónico, equivalente electrónico con sistema POS, que a la final nace, pero no nace con fuerza, sino nace con un cumplimiento que, pues ya venía previamente establecido de varios años atrás, ley 2155 y bueno, contemplado varias cosas desde allí, pero pues sería hacer un esfuerzo innecesario. ¿Por qué? Porque podemos quedarnos con la factura electrónica de venta. Entonces, si usted actualmente es facturador electrónico, maneja sistema POS tradicional, le sugiero que se quede completamente con la factura electrónica de venta. No se preocupen para efecto de la solución del software en el caso de Siscafé. Vamos a vamos a dejar operativamente la misma funcionalidad como si utilizaran POS, pero en realidad lo que están haciendo es utilizar la factura electrónica de venta. Por eso es que ustedes se han podido dar cuenta, los que tienen Siscafé, que el formato de impresión tuvo modificaciones en torno a cumplir ¿qué? Los requisitos que nos pide la DIAN para efecto de la factura electrónica de venta. Novedades, pues dentro de este documento electrónico del anexo técnico, pues este documento electrónico, si lo llegásemos a implementar, tiene notas de ajuste débito al documento equivalente, pues estamos hablando de todos los documentos, el compendio de todos los documentos equivalentes electrónicos. Recordemos que no es solamente POS, precise mucho el POS porque es lo que prácticamente empieza ahorita en febrero y que a muchos nos acobija este calendario de implementación. Las notas de ajuste crédito al documento equivalente
Y pues algo a tener en cuenta, si ustedes llegasen a optar por implementar ese documento equivalente electrónico con ticket de máquina registradora POS, él tiene dentro de sus requisitos de que se deba denominar literalmente de la siguiente manera: estar denominado utilizando la expresión que identifique el documento, de acuerdo con lo señalado en el artículo 15 de la presente resolución, adicionando al final de la denominación electrónico, o sea, para todos, hasta ahí, para todos los documentos equivalentes electrónicos. Pero nos dice, excepto en el caso el tiquete de máquina registradora con sistema POS, el cual se denominará. Por eso es que he nombrado como de forma extensiva el nombre del documento equivalente con sistema POS, porque es que en realidad se debe denominar documento equivalente electrónico tiquete de máquina registradora con sistema POS. Contenido de las notas de ajuste, entonces pues claramente se pueden equivocar y al equivocarse pues tendrán que elaborar una nota de ajuste. Desde la factura electrónica de venta hemos aprendido en este ejercicio de que no vamos a modificar esa factura electrónica directamente la factura, ni que la vamos a anular directamente, sino que lo que vamos a hacer es una nota a crédito o unas notas posteriores para hacer los ajustes pertinentes. Asimismo, la DIAN habilitó para el documento equivalente electrónico. Entonces, con esto, pues cierro mi presentación. Traté de abordar lo que más pude en el ejercicio de lo que se nos viene con la resolución 165. La idea es que podamos trabajar de forma armonizada este ejercicio, que podamos tener una receptividad y que nos podamos organizar, porque a pesar de que no hay cambios tan de fondo, pues hay algunas cosas que sí debemos analizar y evaluar, sobre todo con el tema de la fecha de generación, que debe ser igual con el de la fecha de la firma. Vamos a mirar alguna de las preguntas que hay por acá. Un momento. Para nómina electrónica, ¿opera la validación de la fecha y la hora? No. Solamente opera para la factura electrónica de venta, notas crédito y notas débito. Buena tarde, teniendo en cuenta que los documentos equivalentes, incluida la factura POS, deben ser enviados de manera electrónica a partir del 1 de febrero del 2024. Es válido precisar que los contribuyentes deben iniciar a expedir la autorización de numeración de resolución para los documentos que actualmente son factura POS con la modalidad de sí, señor, pero entonces hay que mirar que lo haya habilitado la DIAN. Acá es importante tener en cuenta, venga, les muestro en un momento, porque no se los mostré dentro de la presentación y considero importante. En el calendario existe, me enfoqué en la POS, pero a partir del 1 de mayo viene servicios públicos, viene el extracto, viene la boleta, el documento expedido, la boleta fracción de los juegos de suerte, de juegos localizados y de ahí en adelante. Entonces, como para también tenerlo en cuenta, porque a pesar de que me enfoqué post porque es lo que se nos acerca, ahí también se pueden remitir para revisar la información. Buena tarde, ¿cuándo se verán los cambios en el software Syscafé? Bueno, Syscafé en este momento, con el equipo encargado, están haciendo las adaptaciones pertinentes para que puedan hacer uso de estos cambios con normalidad a partir de febrero del 2024. Caso factura electrónica de venta, que son las especificaciones técnicas del anexo técnico 1.9, y caso, pues, lo que corresponde al sistema POS, porque pues tenemos clientes que son grandes contribuyentes y que facturan POS. Buenas tardes, ¿se podrá facturar a clientes varios de manera electrónica? Sí, así es, existe el uso del consumidor final con 12 veces 2. Eso está desde la resolución 42 para la factura electrónica de venta, que se puede utilizar para este documento y que también se podrá utilizar para el documento equivalente electrónico con sistema POS. Buenas tardes, y en el caso de las estaciones de servicio, ¿cómo se haría el proceso? ¿Qué nos sugiere? Porque con ellos toca POS por las máquinas, no sé cómo se haría esto. Bueno, ahí ustedes deben analizar las obligaciones que tienen, el manejo del negocio. Como les comenté, pueden utilizar la opción de manejar factura electrónica de venta
y el POS electrónico. Para casos Siscafé, cuando hacen directamente la facturación desde el sistema, entonces les recomendamos que utilicen factura electrónica de venta porque pues igual operativamente va a ser indiferente, ¿sí? Pero si ustedes de pronto hacen su facturación y después lo quieren registrar directamente en el sistema, entonces debemos tener en cuenta lo de la fecha de generación, ¿listo? Para que quede dentro del periodo que queremos tener contablemente. Entonces, más bien les invito a que ustedes lo analicen con su equipo de trabajo porque esto incurre en costos adicionales. Esto es implementar un nuevo documento electrónico que nace porque este es nuevo, el POS electrónico, y que esto incurriría en tiempos, en costos, y pues ahí ustedes deben analizar costo-beneficio. Buena tarde, el documento equivalente electrónico sistema POS, al momento de emitirlo va directamente a la DIAN como una factura electrónica. Bueno, si ustedes eligen, digamos, son actualmente facturadores electrónicos, manejan sistema POS y utilizan la opción que les estamos sugiriendo de que queden con la factura electrónica de venta, así es, ustedes operativamente van a hacer internamente un POS, pero cuando lo vayan a transmitir en la DIAN, pues va a quedar como factura electrónica de venta. Hay clientes que no tienen correo electrónico, ¿qué debo hacer? Bueno, una de las opciones es que, de hecho, dentro de las jornadas que hizo el año pasado la DIAN para temas de fiscalización, y que ellos nos vinieron y nos visitaron, nos hacía referencia a esto, que pues si no nos daban el correo electrónico no lo podíamos hacer sí o sí obligatorio. Pero para efecto de nosotros, que somos los facturadores, que cómo tenemos esta información, bueno, existen dos formas. Hay una manera de deshabilitar el uso obligatorio de este correo electrónico y otro pues que creen uno exclusivamente para este tipo de escenarios. Hola Karina, buenas tardes. Para el tema de solo utilizar la factura electrónica, si nosotros tenemos POS, permitirá directo desde caja crear el tercero con los datos que nos informen básicos para que en línea se genere la factura electrónica y sean generadas en las impresoras técnicas. Sí, señor. Así es. En ese orden de ideas, ¿no sería obligatorio implementar el documento equivalente electrónico? En ese orden de ideas, si usted factura con sistema POS tradicional, debe pasarse a la factura electrónica de venta. ¿Listo? Es decir, que no es obligatorio, pero si es facturador electrónico, debe cumplir con esta obligación facturando por medio de la factura electrónica de venta. Me disculpo, no sé si llegué tarde, pero en el caso de que haya problemas con el internet para realizar el envío, ¿qué pasaría? Hablando que en ocasiones, bueno, esto se mantiene, que se denomina inconvenientes tecnológicos, ¿sí? Que es cuando ocurre por parte del facturador y desde la herramienta Siscafé se tiene habilitada una opción para que notifiquen a la DIAN pues esa contingencia que presentan. Desde luego, pues ustedes colocan el motivo para que se declaren en contingencia. Las facturas tienen técnicamente un nombre llamado Customization ID, ¿sí? Que es el que respalda pues las facturas que realizan. Una que es la estándar y otra que es factura de talonario papel y pues como les mencionaba dentro del desarrollo de la sesión, la factura de talonario papel podrá ser utilizado por inconvenientes tecnológicos por parte del facturador. En el caso de las panaderías o establecimientos de comercio que venden productos de un valor menor, también deben acogerse a toda la norma emitiendo así por cada venta un documento equivalente o factura electrónica. Bueno, ahí ustedes deben analizar porque hay que revisar el tamaño de la panadería, ¿no? Si usted es un emprendedor que pues estamos empezando recientemente, que no son tan grandes, pues ahí ustedes deben revisar el artículo 6 y el artículo 7 de la resolución 165 y adicionalmente revisar el artículo 10 y el artículo 19 del Código de Comercio para determinar si se acoge o no a esta obligatoriedad. Bueno, entonces ya con esto finalizamos. Espero les haya agradado la sesión y pues nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Muchas gracias y que tengan una feliz noche. No olvides suscribirte a nuestro canal, activar la campanita de notificación y antes de irte, déjanos un like en Facebook, Instagram y LinkedIn.